20 minutos para las 10 de la noche, riguroso directo, el desmarque de Interalmería Televisión. Hoy lunes feliz porque ha ganado la Unión Deportiva Almería y nos ha vuelto a abrir las expectativas, ¿no?, de ese ascenso que, bueno, en otras jornadas pues seguramente estábamos más alicaídos, pero esta vez seguramente estamos con más confianza porque hemos visto que la Unión Deportiva Almería tiene un potencial y que aprovechándolo las próximas jornadas, y el próximo reto será el próximo viernes ante el Cádiz de Gaizka Garitano, pues podemos, ¿por qué no?, seguir soñando con este ansiado ascenso, retorno a Primera División. Siempre con los pies en el suelo, siempre sí, a la araca, sin incurrir, ¿no? Digamos que creer que ya está todo hecho, porque queda un camino seguramente complicado por delante, sobre todo en estas 4 finales que tenemos por delante. Vamos a analizar la jornada y lo hacemos ya presentando a nuestros queridos compañeros de los medios de comunicación. Empezamos por nuestra compañera periodista Ángeles Martínez y apelo yo a su instinto periodístico femenino para que nos haga esta primera valoración de lo que ha sido el partido y de cómo ve este rush final del campeonato liguero, con ese sueño o con esa ilusión que tenemos todos los aficionados. Ángeles Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida de nuevo a El Desmarque, muy buenas. Hola, buenas noches, pues muchas gracias por invitarme, un placer como siempre estar aquí y por supuesto sí, un día feliz, un lunes tranquilo, que bueno, no hemos tenido muchos en esta temporada. Sí, los que siguieron a las jornadas que la Almería encadenó de victorias, pues sí, pero después y antes unos lunes tremendos, así que se agradece un lunes así. Es verdad que fue una victoria muy contundente, un 5-0 es algo que bueno, es irreprochable, pero aún así yo tengo sentimientos encontrados. Efectivamente me alegro, por supuesto, de la victoria de la Almería, pero no me atrevo todavía a ponerme demasiado contenta, ¿no?, demasiado feliz, y yo creo que es algo que le pasa a muchos compañeros, a muchos aficionados de la Almería con los que hoy hablas, y están contenidos, ¿no? Tienen sí, esa alegría contenida, ese a ver qué pasa en Cádiz. Además jugamos muy prontito, jugamos el viernes a las 8:30 de la tarde en un partido que se antoja complicado porque el Cádiz necesita todavía puntos para certificar la permanencia matemática, y bueno, siempre el estadio del Cádiz siempre es un estadio complicado, pero bueno, analizando un poco el partido de ayer, pues quitando los primeros 25 minutos hasta el gol de la Almería, los primeros 25 minutos se vio todavía un equipo un poco confuso, todavía un equipo que si hubiera recibido un gol no sabemos cómo hubiera reaccionado, pero bueno, gracias que el Almería abrió la lata primero. Además luego muy rápido hubo ese fallo del Eldense que consiguió el Almería para hacer, que aprovechó el Almería para hacer el 2-0. Y yo creo que ahí el Eldense ya es verdad que lo que venía haciendo se vino completamente abajo, y bueno, pues muy bien aprovechado por nuestros jugadores y por nuestro equipo, pues para conseguir una victoria que, como decía Rubi, sirve tanto para la plantilla como para la afición, como para instalar un poco de visión positiva en todo lo que rodea a la Almería, que hace falta. Y cargar las baterías de cierto optimismo moderado, porque yo creo que la expresión la ha dicho perfectamente Ángeles Martínez, alegría contenida en el entorno, en la afición de la Unión Deportiva Almería. Ayer pudo cantar en UDA Radio, el director de UDA Radio, Carlos Felipe, al que presentamos 5 goles de la Unión Deportiva Almería. Es la primera vez que ha podido hacerlo esta temporada. Ha habido ocasiones en las que la Unión Deportiva Almería ha marcado 4 tantos, pero en el UDA Almería Stadium ha sido la primera vez ante el Eldense. Aparte de cantarlos, ¿qué sensación le causó? Presentamos de nuevo a nuestro querido compañero Carlos Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas. Aparte de cantar esos 5 goles, me imagino que vienes con la voz sí, robusta, bueno, sí, sobre todo con buen espíritu, ¿no? Exacto. Creo que el miércoles en la radio oficial y también en algunos medios de comunicación que siempre comparto y colaboro con ellos, me preguntaban después de lo del Racing de Ferrol con qué me quedaba aparte del resultado, y bueno, yo creo que era un día para ser rotundos. Yo decía que con nada, con 0, había 2 exámenes encima de la mesa, que era el competitivo, el de los 3 puntos, el de la victoria, que se sumó, pero se suspendió rotundamente el que ya había puesto ese examen encima de la mesa el profe, ¿no? En este caso Rubi, ya lo dijo en esa rueda de prensa previa,
que el objetivo era contagiar y conectar con la grada. No se hizo el martes y se recuperó la asignatura en el partido de ayer, porque hoy sí que me puedo quedar con muchas más cosas. Aparte de aprobar ese examen de los 3 puntos, que a día de hoy sumar esa victoria ha sido determinante para volver a los playoffs después de 11 jornadas, pero me quedo con un montón de cosas, ¿no? Sería muy injusto no destacar el partido de Leo Batistao, haciendo el primer tanto, que fue un golazo, dando también el segundo. Sería muy injusto no fijarnos en los 2 goles y en la asistencia y en el balón al palo de Luis Suárez. Sería muy injusto no destacar el rol de Fernando por la acción primorosa y determinante en ese 2-1 que hubiera cambiado seguramente el tipo de partido. Y me quedo con que el Almería, en la versión áspera, hasta el minuto 30 o 35, que fue cuando Leo Batistao dibujó ya todo el terciopelo y dibujó ya otro tipo de partido, aguantó de pie la Unión Deportiva Almería, se supo manejar en el fango, no se arrugó, no estuvo en esas arenas movedizas donde ves siempre al futbolista como que no la pide, como que no se ofrece. Esos 30 minutos no fueron cristalinos, no fueron brillantes, pero el Almería estuvo y buscó, no rehuyó los golpes que le ofrecía el Club Deportivo Eldense. Y a partir del 1-0, pues viento en popa, ¿no? Estaba ese examen encima de la mesa que lo saca con nota. La Unión Deportiva Almería, hemos visto ahora el resumen, hemos visto goles muy bonitos y para mí el mejor y el más importante es el segundo, que es el más feo. Parece que es el más sencillo, el de Nico Melamé por empujarla. Hay hasta 5 futbolistas dentro del área presionando la salida de balón del Eldense. Está Dion Lopi muy adelantado para morder, ¿no? Para mí ese gol creo que refleja el estado anímico de un equipo feroz, voraz, que en lugar de sestear con el 1-0 buscó el 2-0, el 3-0, que pudo golear antes de descanso en un cuarto de hora para enmarcar y que, bueno, pues hizo que la gente disfrutara, como dice Ángeles. Al final, incluso, si no me equivoco, se hizo la ola. Y nos viene muy bien, ¿no? Antes de que le echemos agua al vino ahora y hablemos de Cádiz y del otro traje que tiene el Almería, que no le sienta tan bien, que es el de visitante, pues nos viene bien, ¿no? Salir de ese estado de presión, de letargo, que creo que el Almería con estas 2 victorias consecutivas se ha limpiado y, bueno, borrón y cuenta nueva, y a partir de ahora vamos a ver a lo que aspira el Almería en función de lo que pase en la Tacita de Plata este viernes contra el Cádiz. Así es, no era menos cierto de que la Unión Deportiva de Almería, cuando tenían el calendario fijado estos 2 partidos, eran 2 victorias ineludibles que tenía que conseguir. Y cierto es que se pueden conseguir de muchas maneras. La primera, y ya lo ha comentado Carlos Felipe, la Unión Deportiva de Almería no ofreció la dimensión que se espera de un equipo que aspira al ascenso, pero esta vez sí, de la misma manera que fuimos muy críticos, tremendamente críticos con ese triunfo, y hay que ser exigentes, no por el hecho de que se consiga ganar. Ayer decía Rubi que somos muy exigentes con el equipo aunque se gane. No es el hecho de ser exigentes aunque se gane, sino el hecho de las sensaciones que puede mostrar el equipo, porque jugando como hiciera ante el Racing de Ferrol seguramente no vas a tener oportunidades de ganar en los próximos partidos. Jugando como hizo ayer la Unión Deportiva de Almería tienes muchas más posibilidades de ganar en los próximos encuentros que tienes. Por tanto, el nivel de exigencia está en concordancia al nivel de los partidos complicados que tiene por delante para alcanzar el objetivo. Por tanto, y presentamos ahora a nuestro compañero jefe de deportes del Diario de Almería. No sé si me decía ya al principio que quiere poner el contrapunto para que esta noche en la mesa de análisis del Desmarque no incurramos en el error de la euforia. Paco Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan. Tu valoración del partido y de la situación en el contexto en el que llega el equipo ante las 4 finales que nos quedan. No sabemos si para el ascenso o para el playoff, ya veremos. Hombre, obviamente yo suscribo todo lo dicho hasta el momento en la mesa por mis compañeros, pero sí que es cierto que me gustaría añadir algún matiz, ¿no? Es cierto que el equipo recupera las sensaciones de comunión con la afición, hablabais de la ola, después de haber pinchado los 2 últimos aforos contra los rivales que estaban en descenso, no se superó los 10.000 espectadores de aforo, y es importante esa goleada para recuperar la ilusión de cara al próximo partido en casa contra el Racing de Ferrol. Pero a mí me gustaría poner un contrapunto en el sentido de que, y no lo habéis mencionado, sí que habéis hablado de los primeros 25 minutos donde al equipo le costó arrancar, lo vi sesteando en exceso, con ocasiones para el Eldense que si se pone por delante surgen las dudas y no sabíamos cómo se habría reaccionado. Y luego no fueron solo eso, fue también el arranque de la segunda mitad, donde el Eldense tuvo alguna para haber hecho el 2-1 y haber traído las dudas al marcador y entre la afición. Y luego ya no solo eso, sino lo que apuntaba Carlos Felipe sobre la cara B de esta Almería, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde,
cuando juega como visitante, que imagino que profundizaremos más adelante, pero como partido, ellos se han centrado más en el tema que yo suscribo de todo lo positivo, sí que espero que, hombre, y entiendo que Rubi, de cara a esa salida a Cádiz, tomará las medidas correctivas para evitar esas lagunas o desconexiones defensivas que se volvieron a ver y que se repiten continuamente, pese al 5-0 y pese a haber terminado por bastante tiempo con la portería a cero en casa. Creo que no se producía desde el partido contra el Huesca, si no recuerdo mal. Y con Fernando en portería, que en 10 partidos que ha jugado, llámale casualidad, llámale estrella, llámenle como quieran, pero es que el equipo ha ganado 9 y ha empatado 1. Con lo cual, quizá aunque fuese solo a modo de baraca, creo que ya lo comentamos la otra vez que estuve aquí, fue ya hace unos meses, que merecía la pena darle la oportunidad de nuevo para ver si se producía esa reacción que ya se vio en aquella racha fenomenal de 14 jornadas sin ganar. Con lo cual, pues imagino que ahora podremos entrar en detalle de otras cosas. No sé si hacía referencia a 0-0 o que... a que no ha encajado el Almería en portería, pero quizá hubiera otro contra el Levante. El Almería Levante, efectivamente, el anterior habría que remontarse precisamente a ese partido de Almería 0, Huesca 0. Bueno, esta es la propuesta, cartel de lujo, Paco Gregorio, Diario de Almería, Carlos Felipe, UDA Radio, y Ángeles Martínez, periodista deportiva, con conocimiento de causa de todo lo que viene aconteciendo en las últimas temporadas en el equipo rojiblanco. Empezamos escuchando lo que dijeron en la sala de prensa un viejo conocido de la afición como es José Luis Oltra, lamentándose lógicamente de que su equipo, que ya conocía la victoria del Zaragoza y tenía harto complicado, si no ganaba en Almería, pues mantener la categoría. Por lo tanto, casi podríamos decir, incluso con 4 jornadas de antelación, que podría estar en un descenso virtual. Y desde luego la valoración de Rubi, una valoración de Rubi que, bueno, es importante porque en sus decisiones va a estribar gran parte del éxito en las próximas 4 jornadas de liga que restan, y de ello hablaremos, ¿no? Porque seguramente ante el Eldense se puede jugar con un estilo ofensivo, como vimos, pero seguramente ante el Cádiz igual ese planteamiento tan ofensivo sería demasiado arriesgado. Bueno, ya lo ponemos sobre la mesa, pero antes escuchamos, ¿no?, a ambos entrenadores. Creo que la diferencia, obviamente, entre otras muchas, está en las áreas y en la pegada. Entonces, la primera vez que ellos llegan, te hacen gol, que ya nosotros acusamos mucho ese tipo de golpes. Creo que el partido lo perdemos en el último cuarto de hora de la primera parte, porque además el segundo gol lo regalamos. No te lo marcan, lo damos nosotros. Luego iniciamos la segunda parte después de lo que hemos hablado en el descanso, y hemos tenido 2 o 3 para meternos en el partido, bastante claras, no aciertas, y la primera otra vez que ellos llegan no es ni clara, pero marca otra vez Luis, el tercero, que eso nos termina de matar. Es un 5-0. Es verdad que al inicio de la segunda parte el Eldense pues ha tenido sus 2 opciones de gol, han sido 2 opciones buenas que han generado, y ahí pues bueno, una entre Fernando y la otra que hemos conseguido salvar, nos hemos salvado de esa portería 0, ¿no?, a la redundancia, y marcar 5 goles siempre creo que algunos de muy bella factura. Por lo tanto, no sé si somos uno de los grandes beneficiados, porque otro también es el Oviedo, que ha sido beneficiado porque ha ganado su partido, pero sí que es cierto que nos vamos acercando un poquito, nos alejamos un poquito del Granada y del Huesca, que es importante, y vamos a ver si somos capaces de sumar, pues si podemos, todos los puntos, que es la opción que nos daría esa pequeña opción de pelear esas 2 plazas, que está muy difícil, pero bueno, nuestra mentalidad va a ser esa. Entonces, pues bueno, dentro de los beneficiados siempre son los que ganan, y las sorpresas que han habido pues generan un poco de ánimo, ¿no?, porque ves que todos los equipos sufren, incluso para ganar en campo del colista o cualquier situación que sea en la liga. Bueno, que en definitiva en segunda división no es, digamos, un paseo, un desfile militar lo que pueda conseguir ningún equipo, salvo el que lo está consiguiendo en la cabeza de la clasificación, que es el Elche, ¿no?, que ya se ha distanciado y parece que bueno, que es el que tiene más factible conseguir el ascenso directo. Sobre el partido, ya habéis apuntado lo que os ha parecido. Me gustaría que analizásemos qué visteis, qué os gustó, qué puede mejorar sobre el partido. ¿Quién se adelanta? Mira, Carlos. A mí me gustaría añadir y empezar a hablar de esos matices de los que habla también Paco Gregorio. Estadísticamente, bueno, la oda al fútbol ofensivo que hizo la Unión Deportiva Almería frente al Eldense
porque estuviera abajo, porque estuviera en la mitad de la tabla, porque estuviera arriba, no le quita ningún mérito, ¿no? Son 24, esta mañana repasaba los datos, han sido 24 disparos sobre la portería. Ya es un dato interesante, que además se acerca a esa media casi de los 20 por partido que está haciendo esta temporada de la Almería. Y han sido 10 dentro de los 3 palos. Esto sí es récord de la temporada, porque lanzar 24 veces y que 10 de ellos vaya entre el marco en 10 ocasiones, ya habla bien de cómo finalizó la Unión Deportiva Almería cada uno de los ataques. Ahí no estoy metiendo porque estadísticamente cuando das un balón al palo no está dentro de los balones, dentro de los 3 palos. Es decir, que la Almería lanzó 24 veces sobre la portería de Parra y 10 estadísticamente más 2 balones al palo dentro de los 3, ¿no? Eso a mí me parece un dato descomunal y al alcance de muy pocos equipos en la categoría. Y lo pongo encima de la mesa por lo siguiente. Si algo nos decepcionó y nos desilusionó mucho, ya no solo en Castalia, por supuesto en Castalia, pero hablamos de Ipurúa, hablamos de Albacete, hablamos de el Abanca Riazor, no es tanto que la Unión Deportiva Almería encaje goles o reciba ocasiones. Hemos escuchado a Oltra, hemos escuchado a Rubin, que el Eldense tuvo sus opciones. Aspirar a que en un equipo en segunda división, sea el Almería, sea el Levante o sea el Elche, no exista ni una sola ocasión del rival, creo que es una quimera y está al alcance de muy pocos equipos en segunda división. Lo que yo sí le recrimino al equipo, y yo le echo de menos en Castalia, en Albacete, en Riazor, como estoy diciendo, es cuando pierde que su cuchillo esté bien afilado. Es decir, cuando no hace daño, cuando no propone, cuando no llega. Porque esta Unión Deportiva Almería, la jornada 38 es la que es. No se va a reinventar ahora ni en Cádiz, ni se va a reinventar en estas últimas 4 fechas. El Almería, su sistema defensivo es el que es y permite que los rivales le lleguen. Lo que sí que es exigible, y exigible no hablo de jugar bien o jugar mal, como decía el propio técnico, lo que sí es exigible un equipo que tiene a Melamed, que tiene a Rivas, que tiene a Luis Suárez, que tiene a Batistao, que tiene a Gonzalo Melero, es que tenga esa producción ofensiva, que no la tuvo en Castalia, que no la tuvo en el Carlos Belmonte, que no la tuvo en Riazor, que no la tuvo en Ipurúa. Esos sí que son reproches técnico-tácticos que me parece que son argumentos para criticar, ¿no?, esa faceta que le estaba faltando al equipo, sobre todo a domicilio. Pero en el día de ayer es verdad que el Eldense tiene 2 ocasiones. Yo creo que aspirar a que el Eldense no te genere nada o que cualquier equipo no te haga es un poco exigir una perfección de la cual, por mucho presupuesto que tengas y por mucho que vengas de primera división, no está al alcance de todos los equipos. Y por tanto yo me quedo con ese caudal ofensivo y esa producción ofensiva que, dicho sea de paso, con el 2-0, lo que muchos equipos hubieran hecho hubiera sido replegar y hubiese sido controlar y que, bueno, en el minuto 55 ya no pasara nada. Precisamente el Eldense se aprovecha de que el Almería no controla los partidos, cosa que a mí no me gusta para unos playoffs, unos hipotéticos playoffs. Claro. Es una cosa que me puede llegar a preocupar. Es que el problema de esa producción ofensiva es hacer la lectura contraria a todos los números que ¿qué pasa atrás? Que eso te lleva luego a cómo se desenvuelve el equipo a domicilio, ¿no? Claro. Y es la cara A y la cara B de este equipo. Tú has dado números que están ahí, son apabullantes. De hecho, 67 goles a favor a esta altura del campeonato, pocos equipos en segunda división lo han hecho. Pero claro, si miras las cifras en contra, 53 goles en contra, creo que no ha subido ningún equipo con 53 goles en contra a estas alturas de temporada. El Elche, que va primero, lleva 29 encajados, y el Racing de Santander, que es de los de arriba, el siguiente que encaja con facilidad, son 44. Por eso digo que al equipo, a mi gusto, le faltaría, para enfocar con una mínima fiabilidad esos playoffs, en los que es tan importante lo que haga en casa como lo que haga fuera, más aún si entras con factor campo perdido. Es indispensable que este equipo sepa equilibrarse cuando juega fuera de casa, que sabe hacerlo y lo ha hecho durante algunas jornadas de la competición. Lo que ocurre es que por esa vocación ofensiva del cuerpo técnico encabezado por Rubi, apuesta siempre por sacarle partido a sus delanteros, como es lógico, pero de cara a esta salida del viernes se hace imprescindible que Rubi tome carta en el asunto y o refuerce el centro del campo entrando una pieza más, o, para mi gusto, lo que mejor le ha funcionado hasta la fecha, que doble uno de los carriles. Yo estoy viendo ya un Pubil Poimalo o un Pubil Pozo en el nuevo Mirandilla, para intentar evitar las lagunas de las que hemos estado hablando anteriormente. Sí, porque es verdad que aunque ha sido un 5-0 el último resultado de la Unión Deportiva Almería, las lagunas defensivas han seguido existiendo, y sí que es verdad que aunque el equipo tiene la vocación ofensiva muy clara
y cuenta con el máximo goleador de la categoría, además bastante destacado, 27 goles de Luis Suárez, pero ya lo hemos visto, que cuando Luis Suárez no está, cuando Luis Suárez no marca sus goles, a la Almería le cuesta más. Y además es un equipo que, Rubi lo ha dicho en muchísimas ruedas de prensa, si no encajáramos tanto, si no nos marcaran tan pronto y luego no sabemos reaccionar a esos goles, yo creo que reforzar de cara al partido del Cádiz el plano defensivo es primordial, porque sí que es verdad que Fernando, para mi gusto o a mi modo de ver, aporta más seguridad que Maximiano, pero tampoco es todo. No, al final el tener un buen portero pues es un plus, pero no lo es todo. La defensa tiene que ayudar. Yo creo que ahí tácticamente hay un factor que cambió radicalmente a la Almería para bueno, que es, y yo apostaría por el doble lateral siempre. En 7 jornadas, yo estuve estudiando las alineaciones, lo he hecho en 7 jornadas y no ha perdido ninguna. A mí me pareció, me pareció que fue el gran movimiento de la temporada, porque además eso llegó con otro movimiento algo silencioso, pero que estadísticamente está ahí, y que ayer, por ejemplo, lo pudimos ver, que es acercar a Leo Batistao a la figura del punta. Sí. Leo Batistao dentro del área tiene gol, tiene pegada, ¿no? Entonces ya permites que los defensas no se centren solo en Luis Suárez, sino que el propio trabajo de Luis Suárez favorezca, ¿no?, todo lo que hay en satélite alrededor del cafetero. A mí me sorprendió el once inicial de ayer, porque al ver que el Dense tenía 2 centrocampistas muy recuperadores, a mí me preocupó, porque dije, Dion Lopi y Gonzalo Melero, no sé hasta qué punto. El propio Rubi dijo contra el Racing de Ferrol, si hubiese sido otro partido no sé si apostaría por este once inicial, porque sabía que no íbamos a recuperar balones. Y yo dije, ojo a ese centro del campo que nos va a costar. Sin embargo, la pegada fue tan abrumadora, fue tan letal, que se abre una interrogante que a mí me gustaría... No, es que hay una persona, hay un perfil, que aquí Guedes, que está pidiendo a gritos ya minutos en este tipo de partidos como el del próximo viernes. Es decir, se ha recuperado de la lesión, el otro día demostró además marcando gol que parece que la tiene completamente olvidada, y recordemos que después de la lesión de Baba y antes de que se lesionara aquí, fue quien sostuvo al equipo también en el centro del campo. Y creo que puede ser una pieza muy interesante en esta recta final y de cara a un hipotético playoff, sobre todo para los partidos fuera de casa. Y que si el cambio que se introduce de cara al viernes no es el doblar los laterales, puede ser la Sí, podría ser uno de los elegidos. No obstante, Rubi, yo creo que está, o debería de estar, en una dicotomía, en una elección, porque lo que tenemos que decidir es a domicilio si somos toro o torero. O sea, somos un equipo controlador, de equilibrio, y que en el contragolpe podamos hacer daño, o que nos soltemos. Yo creo que... Es que el problema, cuando el equipo ha intentado soltarse fuera, se le han visto las costuras. Pero si logra equilibrarse y aprovecha ese potencial que tiene las transiciones, que tú lo acabas de referir, sí, ahí es imparable. Yo ahí creo que es imparable. Y esa figura de Guedes creo que puede enriquecer este tramo final como esa pieza que pueda permitir que el Almería no pierda esa pólvora que no la tiene nadie, que no la tiene el Racing de Santander, que no la tiene el Levante, que no la tienen esos equipos con los que se supone que nos vamos a batir ahora en estas últimas jornadas, y a partir de ahí, pues lógicamente también tener atrás la seguridad, que bueno, hasta cierto punto el Almería ya sabemos lo que es, con sus virtudes y sus defectos, y sabemos que... Y saber jugar. Yo creo que a la Almería siempre le ha faltado el saber manejar los tiempos, saber jugar con tu calendario, mirar el calendario de los rivales. La próxima jornada es una jornada también muy propicia. A Rubi le gustó mucho cómo acabó esta jornada, pero la que viene también es muy propicia para la Almería. Se enfrentan los 4 de cabeza. Bueno, me ha parecido tan interesante este debate, esta tertulia, que he dejado que fluya por sí misma, porque evidentemente cada una de las opiniones de nuestros compañeros seguramente también pueden o no coincidir con la de ustedes, pero evidentemente ahí puede estar el kit de la cuestión de la situación tan, digamos, emocionante que tenemos por delante. A mí el partido, y ahora emito la mía, me parecía que la cuestión era que la Unión Deportiva Almería pudiera rebasar esa doble línea de contención que José Luis Oltra, que es un maestro, porque ya es habitual con su sistema de juego 4-4-2, ojo, que será similar al que pueda plantear Gaizka Garitano con el Cádiz, lo viene haciendo, pues tenía que superar esa doble línea de contención. Al principio le estaba constando porque con Gonzalo Melero y con Dion Lopi
insistían con triangulaciones, buscando a Sergio arriba, buscando a Leo Batista por el centro, pero por ahí no daba cabida el conjunto del eldense y tenía que ser por las bandas. Y ahí para mí el papel de los laterales, de ambos laterales, me pareció fundamental. Bien, Alex Centelles, que en una internada por la banda izquierda sacó uno de sus espléndidos centros con un testarazo de Sergio Arribas que se le escapó, pero fue en otra internada por la banda derecha, porque ante esa situación el peligro de la Almería para abrir la lata tenía que ser por las bandas, y pienso que en Cádiz debe ser igual, pues fue Marc Pubil que con un pase a Leo Batistao materializaba esa primera ocasión, porque, insisto, era cuestión de abrir la lata y ya hurgar en la frágil moral del eldense para que ya fluyera todo el caudal ofensivo del que hace gala este equipo, y ojalá llegue, como ayer demostró el equipo, en ese estado de forma pletórico, ¿no? El ataque de la Unión Deportiva Almería, al que siempre hemos elogiado, a veces más, a veces menos, pero es, digamos, el gran caudal, el gran capital futbolístico que tiene el equipo de Rubí. Dicho lo cual, vamos a escuchar también lo que dijeron en la sala de prensa o a los medios oficiales algunos de los compañeros, a las entrevistas o preguntas del compañero Javilón Gálvez. Lo que dijo, teníamos previsto, primero es Nico Melamed, muy participativo, autor del gol, segundo gol, el séptimo de la cuenta, y ojo a lo que decía Carlos, que estoy totalmente de acuerdo, el segundo gol es un error del eldense, un error forzado porque la presión adelantada que hizo la Unión Deportiva Almería hizo que pudiera robar ese balón y Leo Batistao asistiera a Nico Melamed. Por tanto, hay que poner en su justa medida la valoración de una presión adelantada de un equipo bien trabajado, como hemos visto al menos en este partido. Escuchamos a Nico Melamed, después lo haremos con Sergio Arribas. No tuvo tanta fortuna de cara a puerta, pero sí que estuvo tremendamente participativo. Sí, necesitábamos un día así en el que el resultado sea amplio, porque creemos en el objetivo, porque lo venimos buscando muchas jornadas, un resultado así, y se ha visto y tenemos que seguir en esta dinámica para el próximo partido, afrontarlo de la misma manera. Así es, lo bonito es eso, que es cuestión nuestra, tenemos que enfocarnos en nosotros e intentar no mirar los demás resultados, y seguro que si afrontamos todo como hemos salido hoy, desde el minuto 1 afrontándolo con esas garras, pues seguramente aspiremos lo más alto posible. Necesitábamos un día así en el que todo fuera de cara, en el que saliera todo, en el que todos nos fuéramos muy contentos por nosotros, por la afición, por el equipo y por coger esa confianza para acabar la liga de la mejor manera con una gran dinámica. Bueno, ya saben que planteamos cada lunes la encuesta para el jugador más destacado de la Unión Deportiva de Almería. Estoy abriendo precisamente el tuit del Desmarque y, como era lógico pensar, el gran porcentaje es, para alguna duda, Luis Javier Suárez, el 78%. Y el segundo, para vosotros, si no estuviera Luis Suárez, ¿a quién le daríais el jugador más destacado? Fernando Martínez, sin lugar a dudas, nos dibujó un partido distinto. O sea, ese 2-1 hubiese sido una llamada a los fantasmas que hubieran entrado por tabernas, se hubieran colado y hubiese habido una paranoia de psicosis total. Para mí, la parada que hace, aparte de que me parece que es una parada de época, porque es que se va 3 veces al suelo, creo que sujeta al equipo. Para mí, Fernando Martínez. Ángeles. Y como Fernando, tercero o cuarto yo ¿También apuntaría... segundo Fernando? Sí, segundo Fernando. Tercero o cuarto podríamos añadir Batistao, Centelles, sí, que estuvo hiperactivo en la banda dando centros. Bueno, pues efectivamente el segundo es un 15%, lo que le ha dejado Luis Javier Suárez para Fernando Martínez. El 5% para Leo Batistao, que volvió a estar muy acertado, y Marc Pubil el 3%, también podría haber sido para Alex Centelles, como he dicho. Pero bueno, Marc Pubil también está muy entonado en ataque y está, de nuevo, hemos recuperado un jugador para la causa. Como siempre, porque es que Pubil, la verdad, tenemos un jugador que es oro, ¿eh? Y que hay que empezar a pensar en no contar con Pubil. Con él, ya. Bueno, para principios de ya junio. estás abriendo una espita Claro, a pensar en no contar con Pubil y no contar con Luis Suárez. Por la convocatoria de la selección. Pero no le demos este disgusto esta noche a la afición, ¿eh? No, ninguno. Pero que es verdad que además creo que, no sé si el cambio, porque no sé si responde a que el partido es verdad que es muy temprano, ¿no? Después de haber jugado el miércoles, se juega el domingo y luego es el viernes, pero yo entiendo que ya es el momento de ponerte en situación. Sí, Carlos, vamos a ver. Mira, Mirando más allá. Luis Suárez es una incógnita y yo creo que no tiene tantas posibilidades de ir con la selección como pudiera parecer. O sea, pero el que va a ir seguro es Marc Pubil. El 2 de junio lo va a convocar Santidenia 100%, y tú el 2 de junio pues estarás
igual ya hemos Preparando subido los playoffs. directamente, O el playoff. pero si estás en playoff tienes que empezar porque Marpuel tiene, como dice Ángela, es una incidencia muy importante, ¿no? Se Y- puede abrir el melón del ascenso directo, que algunos lo están reabriendo ahora, me parece. Bueno, a mí pero es que infundadamente, pero es cierto es que mejor ser cauto, aunque yo hay entiendo... un calendario que lo permitiría. ¿eh? A ver, es mejor ser cauto, aunque yo entiendo cuando Rubi lo nombra en la rueda de prensa posterior al partido y dice que la posibilidad está ahí, yo lo entiendo. Él es el primero que tiene que creer en la Correcto, posibilidad correcto. del ascenso directo, Si porque no creyera, yo no creería. tiene que infundárselo también a sus jugadores. Correcto. O sea Yo que- no creería en un entrenador que ya da por perdido el ascenso Claro. directo. A mí me Eso parecería, sería a mí me parecería, después de Castalia, de una borrachera tremenda el nombrar el ascenso directo. Pero es que el viernes no hablamos. Todo depende de Pero- lo que se haga el viernes y de claro, esta jornada pero- que es clave, pero porque que no hay hablamos un del- Elche Levante y un Racing Oviedo. Que no hablamos del viernes de 2028. De este No, viernes de- a las 10:30, durmiendo en el hotel, podemos estar a 2 puntos del ascenso directo, que serían técnicamente a 3. Sí. Y luego, eso ya no te lo va a quitar nadie. Y luego, a partir de ahí, el Levante, si quiere abrir ventaja, tendrá que ganarle a Elche en su casa después de que viene de ganar Sí, en sí, Burgos. que es Bueno, es decir, pero sí, eso está muy bien, pero de momento A ver, pero que yo cuento de la entiendo- lechera y yo dejemos Mejor ahí. no venirse arriba. A mí me gusta ser muy cauta, pero entiendo perfectamente a que la gente del club y a que Rubi confíe en llegar a ese ascenso directo por la a mí vía me rápida. parece muy importante que ha llegado el momento de la verdad y que no sé si ha reflexionado, lo ha sopesado, lo ha pensado, le han convencido o él es el que está convencido que es Fernando el portero para afrontar esta recta final. Total. Lo ha destacado Carlos Felipe, pero ese paso había que darlo. Y Rubi lo ha dado y además lo ha confirmado, ¿no? Porque en la sala de prensa ya dijo a preguntas de compañeros que su forma y su estilo que ya no iba a variar. Le ha costado lo suyo, ¿eh? Sí. Le ha costado, ¿no? Muchos se lo pedíamos. Podemos entender que él está viendo los entrenamientos y yo siempre digo, no puedo entrar a saco sobre una decisión que el entrenador toma porque él tiene un conocimiento que a mí me falta. Le Un honra- conocimiento de le- causa que a mí me falta, que es ver y observar, estudiar y analizar a sus jugadores en los entrenamientos, algo que nos pasa o que nos falta a nosotros. Le honra que dijo, justo antes de acometer el cambio en la portería, las palabras que dijo sobre Massimiano, que lo había meditado Correcto. mucho, que lo había hablado con él, que le había dado las razones que consideró oportunas. Eso nunca lo va a entender un jugador que cree que lo está haciendo bien, salir, porque Correcto, tampoco lo estaba entre haciendo otras mal cosas Massimiano. porque Luis Massimiano no es el responsable de que la Unión Deportiva de Almería haya encajado la friolera de goles que ha encajado. Estamos hablando que es un juego colectivo y Luis Massimiano, dentro del contexto general de que la Unión Deportiva de Almería tiene esa fragilidad defensiva, pues se engloba dentro de, digamos, el sistema defensivo del equipo. ¿Cuál es la diferencia de Fernando Martín? Que tiene aura, que es Que lo que le dicen ahora los aporta otra chavales. cosa. Fernando tiene aura. Exacto, Claro, exacto. claro. Por lo que sea, por conocimiento, por experiencia, por saber estar, por lo que sea, tiene aura. Y los datos son demoledores. Con Fernando en la portería, la Unión Deportiva de Almería, incluso escuchaba a Carlos Felipe que si nos remontamos a la pasada temporada, con las 3 victorias anteriores en Liga, creo que fueron con Pepe Pel, también había sido con Fernando Martínez en Sí, la portería. una en Copa del Rey y 2 de Exacto, Liga. Es exacto. decir, que Fernando las últimas 13 veces que ha estado debajo de la portería han sido Exacto. 13 Entonces victorias. tú Y no aparte- puedes negarle, perdona Ángeles, tú no puedes negarle el 12 pan y la victorias en sal empate. a un jugador con el que tu 12 más equipo, uno. gana y no pierde. Por lo tanto, Claro. eso Y Fernando tiene otra cosa, que es la conexión con totalmente. la afición. Es el jugador, no siendo el jugador de Almería, es el jugador más almeriense que tenemos. Exactamente. Esta mañana andaba aprovechando. Y hace que la gente se involucre con el Totalmente, equipo. se identifique. Y escuchen menos pitos y más palmas cuando Ayer sale. cuando salía, permítanme decir, y lo saben porque muchos aficionados, cuando ellos salían justo del estadio, después de la sala de prensa, de escuchar a Sergio Rivas, el que estaba allí en su coche, fuera del estadio, haciéndose fotografías y firmando autógrafos, era Fernando Martínez. Sí, Todos los aficionados. Os subo las vuestras. Anécdota de esta mañana. Día de descanso de la Almería. Fernando se va con la familia al Mini Hollywood. Se ha encontrado Dios. allí a no sé cuántos autobuses de niños. De niños, varios claro, colegios, porque es una y se lo época- comían. Esto me lo ha dicho Bueno, mi propia niña de 8 años que ha ve- venido. ve- Lo primero que me ha dicho el viaje, papá, he visto a Fernando. Veo tu apuesta y subo más. Le hemos obligado. La garita, sabéis que hay una barrera que Sí. sube y baja. Bueno, él siempre que llega
Si tú llegas detrás de él, no comes a las 2:30 de la tarde, de las fotos y de todo lo que le piden. Entonces hemos obligado, ayer viste el coche, Juanjo, que, salga fuera, que estaba ¿no? fuera, aparcado hacia la izquierda. Totalmente. Estaba Para evitar obligado. colapso en la Yo me he garita. quejado como trabajador y empleado de que no es posible de que yo no llegue a mi casa hasta las 3 de la tarde porque Fernando me haga a mí esperar, por mucho que queramos a Fernando. Fernando Vázquez, y leo ya mensajes de los espectadores. No sé, porque me han dado la hoja y no sé ni lo que dice. Hay que ratificar esta victoria con un partido decente y productivo en Cádiz. El equipo aún no es de fiar, dice Fernando Vázquez. Pepe Cazorla dice: lo que hemos visto es que cuando ellos compiten bien se ven los resultados. Espero que sigan en esta línea en Cádiz para asegurar el puesto 6 de ahí en adelante. Y soñar con adelantar todos los puestos que se pueda, aunque el ascenso directo está muy difícil, pero no imposible. Creo que ganando los 4 partidos habría posibilidad, pero sobre todo ganar confianza para lo que venga. Bueno, pues Pepe Cazorla es uno de los que se ha venido arriba y ya piensa también en las 4 victorias. Algo bueno le habría visto al partido de ayer. Dice Óscar Alberto Flores: los primeros 25 minutos vimos a la Almería de las últimas fechas, jugando a nada y desordenado, pero después apareció la Almería de los mejores momentos de la temporada, presionando, robando balones y saliendo con transiciones muy rápidas. Este es el verdadero Almería. Qué pena que llegue... este es el verdadero Almería, que llega y lastima al contrario. Veremos cómo salen en Cádiz. Si el equipo sale concentrado y hace lo que sabe, tenemos la posibilidad. Pero si salen a verlas venir, ya sabemos lo que pasará. Bueno, pues lo deja en cuarentena y digamos que alegría contenida, como se ha dicho también en la mesa de análisis. Y termino con Uda Altiplano: si el resto tuviera la mitad de intensidad que Luis Suárez, lo mismo ahora estábamos primeros o tendríamos esperanzas de ganar en Cádiz. Y ya sé que Juanjo y alguno más dirá que hay que ser positivo, pero creo que ya se imaginan que la Almería, que Almería veremos el viernes. Para no ser todo malo, seremos al final sextos y ya veremos. Te tienen por un optimista convencido, ¿eh? Bueno, pues sí, entre ver el vaso medio lleno y medio vacío, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, ¿no? Y ahí pues le doy la razón. Y bueno, y a mí es que le veo cosas buenas al equipo. Sobre todo siempre he pensado que la Unión Deportiva Almería tiene el privilegio de tener uno de los mejores entrenadores de la categoría y que al fin y al cabo tendrá que salir ese conocimiento, esa experiencia y ese saber tocar las teclas oportunas para que al final el equipo sea lo más productivo. Y yo insisto en que Rubi ha ido tocando teclas cuando hemos creído que no ha acertado, lo hemos dicho. Y cuando hemos creído, y sobre todo la tecla de Fernando Martínez es muy importante, que ha venido tocando teclas y ha acertado, pues creo que también hay que decirlo, ¿no? Porque la labor, y todos somos periodistas, de un periodista es ser crítico, pero para que la situación mejore, no para que la situación empeore. Es decir, no somos críticos para que la situación por vaya intención de peor. hacer para que a la daño. Almería le vaya mal, Exactamente, claro. Alguno hay. La Bueno, crítica sí, debe pero- ser para dar con la tecla de lo que puede mejorarse todavía, ¿no? Y al menos siempre eso es la crítica que a nosotros nos ha movido. Por eso hemos dicho que hay que utilizar la crítica constructiva en pos de que el equipo, si de alguna manera le llega, pues pueda también mejorar en sus prestaciones, en su rendimiento, porque todos sabíamos y partíamos de que la Unión Deportiva Almería era uno de los serios candidatos al ascenso. Escuchamos a Sergio Arribas, que estuvo participativo, le faltó la guinda del gol y la verdad es que tuvo 3 oportunidades, pero bueno, cuando el balón no quiere entrar, y en su caso fue así, pues no entró, pero formó parte de la dinámica de ese primer tiempo en el que le costó hasta que consiguió esos 2 primeros goles. Un partido muy completo del minuto 1 hasta el minuto 90 del equipo. Veníamos del martes un partido, yo creo, que dejaron sensaciones frías, aunque ganamos los 3 puntos, que era lo que queríamos. Y bueno, yo creo que se ha visto otra cara del equipo hoy, la cara que necesitamos para estar arriba. Sí, como tú dices, yo creo que llevábamos, no sé si 11 jornadas sin meternos en playoff. Yo creo que era una jornada muy importante porque habían pinchado los de arriba, y meternos en playoff nos daba como la tranquilidad esa de poder mirar más hacia adelante. Y bueno, yo creo que lo hemos conseguido con creces y bueno, al final hemos visto un partido en el que
También la afición se merecía y se ha divertido. Que son semanas cortas, a los futbolistas nos gustan esas semanas porque al final descansas y en 3 días tienes otro partido, que es lo que nos gusta, jugar los partidos, pero como te has dicho, desde ya a pensar en el Cádiz y a preparar bien la semana. A pensar el Cádiz y bueno... Mucho me temo que será la pieza sacrificada en Cádiz, aunque él ya esté pensando en Cádiz. No hizo mal partido Sergio Arribas, es verdad que parecía peleado con el gol, un punto de ansiedad le noté, no marca desde la Rosaleda, desde el empate en la Rosaleda, lo he estado mirando hoy, lleva 6 goles y la temporada pasada en primera hizo 9, terminó con 9, es el año de debut también de Sergio Arribas en segunda, recordemos que vino a la Almería y dio un salto de primera federación a primera división, que apenas se notó pese a todo el contexto que vivió el equipo la temporada pasada. Por eso yo espero que también sea uno de los futbolistas que se sume al carro ahora de esta recta final y... Bueno, a veces tú sabes, Paco, que es cuestión de detalles, que el balón entre o no entre. Sí, sí. Lo importante es que el Almería genere y que Sergio Arribas genere oportunidades. Y estuvo en 3 ocasiones, no entró ninguna, pero lo importante es que genere. Lo preocupante es que no genera ocasiones y la Unión Deportiva de Almería, los datos los ha ofrecido antes Carlos Felipe, son demoledores. Yo en los datos que miro son 10 disparos entre los 3 palos, ese balón al poste, dos otros 10 balones fuera. al poste, que sumados a esos 10 Correcto, son el de 12. Leo Batistao el de más... Leo y el de... Correcto. Echamos un vistazo a la clasificación y también al calendario de la próxima semana, porque, insisto, este resultado ha sido propicio porque han pinchado equipos como el Levante y ha pinchado equipos como el Racing de Santander, o por ejemplo, ha pinchado el Granada, que ha propiciado que ocupemos precisamente ese 6º puesto en la clasificación. Y ahora mismo, a falta de 4 jornadas, pues la situación es bastante más halagüeña que la Unión Deportiva de Almería. Tengo constancia de que en Granada, por ejemplo, están con un tremendo enfado por aquello de que esa derrota ante un rival en un derbi regional ante el Málaga, pues lógicamente les ha sacado de la pelea. No es que no tengan posibilidades, pero ahora mismo está 3 puntos por debajo de la Unión Deportiva Almería. Y la Unión Deportiva de Almería lo vemos ahí, con 62 a 3 del Mirandés, que tiene que jugar con él, a 3 también del Real Oviedo, a 4 del Racing, que será el siguiente partido en casa que tengamos, y ya nos hemos acercado a 5 más el golaveraje del Levante. Bueno, y ahora veremos que la próxima jornada, Paco Gregorio después nos dirá cómo está el calendario de los rivales, pero ahora tendremos ocasión de ver cómo en la próxima jornada, seguimos viendo porque aparecería el calendario de la próxima jornada, y en la próxima jornada vemos que hay enfrentamientos directos, Paco, que ya los tienes tú ahí, que vamos a ver precisamente, y que lógicamente va a suponer que 2 de nuestros rivales directos nos sumen, o que como mínimo sumen un punto. Y eso va a significar que si la Almería aprovechara y pudiera o puntuar, ¿por qué no ganar en Cádiz, que es el objetivo? Pues recortara diferencia. Por lo tanto, un partido complicado, pero mucho que ganar. Sí, perdona. Está ese Elche Levante y el Racing Oviedo. La pena viendo la clasificación, y me acuerdo ahora de una entrevista que le hizo hace poco en Uda Radio Carlos Felipe a Fernando precisamente, es aquel partido en Granada, cómo se perdió y cómo él en los últimos minutos le insistía a los compañeros que había por todos los medios que hacer algún gol para evitar perder el haber particular con el Granada. Claro. Porque tú pinchas el viernes con el Cádiz, el Granada gana el Eibar y está otra vez que se te vuelve la tortilla, es decir, te cazan y se ponen por delante por el asunto del haberas particular. Sí, pero son solo 3 puntos de distancia que en realidad... favorable para el Granada serían como 4. Sí, pero que el Eibar, que lleva 49 puntos, no va a ser tampoco un partido fácil, aunque juegan en casa, el Granada juega en casa contra el Eibar, pero no van a tener tampoco un partido fácil. Es que el final de temporada en segunda división, y nosotros somos unos expertos en segunda división de la cantidad de temporada que llevamos viendo al equipo en segunda, el final de temporada en segunda división es siempre loco, es como le pasó al Racing de Santander en esta jornada, ¿no? ¿Sí? O sea, puedes jugar contra el colista y que ese sea el partido que gane después tan peligroso es un equipo que está arriba como uno que está abajo, que no se juega nada. Porque cuando uno no tiene nada que perder puede arriesgar, y un equipo que arriesga, claro. Porque ojo, en la categoría todos los futbolistas son de la categoría y esos jugadores pueden hacerte un roto en un momento determinado, por tanto el peligro. Y luego el factor presión, o sea, Exacto. La semana pasada el miedo a perder, claro. Hubo un compañero en el club que
que acertó con una definición como muy popular, como muy de calle, y dije, es que te la compro, ¿no? La diferencia que yo veía en Granada, que yo veía en Santander, que yo veía en el Levante, es que todo el club, los jugadores y la afición como que estaban engorilados, ¿no? Dijo, es que todo el mundo está engorilado y nosotros hemos ganado al Racing de Ferrol y es verdad, me daba mucha envidia eso. Ahora he visto la rueda de prensa de Calero, está enfadado. He visto la rueda de prensa de Alberto, José Alberto del Racing, está enfadado. La de Escribá está enfadado. Salvo el del Oviedo, Paunovic, todo el mundo está enfadado. Y a mí eso me gusta, ¿no? Porque nosotros hemos visto cómo te puede atenazar. Y ahora sí nosotros somos los que sonreímos y los que nos lo creemos un poquito y los que vamos felices por la vida, si el Almería se suelta, va a ofrecer más resultados. Y si el resto de equipos, es que el Levante no es que haya pinchado esta vez contra el Tenerife. Es que la semana pasada también pinchó contra un rival directo como es el Real Oviedo. Es decir, que ha tenido miedo a ganar porque hubiera podido acompañar al Elche. Eso se te instala en la cabeza. ¿Qué decirte del Racing? Que sabía que con ganar se colocaba segundo y se le escapa la oportunidad y viene después de la paranoia del año pasado de caer de los playoffs a la 7ª plaza en la última jornada. Ahora, y nosotros lo experimentamos el año del ascenso con Rubi, con el tema del Alcorcón, ahora hay que ganar y hay que saber ganar, y hay que... La muñeca en el tenis, cuando tienes el punto de partido, no te tiene que temblar. Y lo que ha dicho Paco, fundamental, y a mí eso me preocupa, la diferencia de goles. Ahora mismo nosotros, desgraciadamente, las únicas diferencias de goles establecidas, con partido de ida y vuelta, son contra el Elche, que no nos vale de nada porque es inalcanzable, y el Real Oviedo, que nos saca ese cuerpo de ventaja. Está por definir el del Racing y el del Mirandés. Pero el del Levante me hace ver que esos 73, 74 puntos ellos también puedan llegar a alcanzar. Yo, analizando el calendario, las 4 jornadas que quedan, de los rivales que están en la contienda por el playoff y el posible ascenso directo, creo que quien peor lo tiene es precisamente Racing de Santander. Racing de Santander tiene que recibir a Oviedo la próxima jornada, luego venir aquí a Almería, va el Dens a jugar a Elda, que quizá ya esté descendido, pero bueno, tiene que presentarse allí, y termina contra Granada en casa. Pero luego el Levante, salvando esta jornada que viene contra el Elche, tiene un Levante Albacete, un Burgos Levante, un Levante Eibar. En teoría, equipos ya de la zona media que no se van a jugar ni descenso ni ascenso. Sí, pero bueno. Con lo cual es el que lo tendría más sencillo para hacerse con ese segundo puesto, a mí a priori. En estas jornadas que se presentan por delante me dan mucho miedo esos equipos que están en la parte baja de la tabla. ¿Por qué me dan miedo? Porque los jugadores, muchos están pensando en una salida en verano y muchos quieren hacer este tirón final bien y hacer un buen final de temporada, pues de cara a buscarse una buena salida para la temporada que viene. Y esos arreones finales es que estamos acostumbrados a aquí verlo. lo sabemos. Por supuesto, bien. Y son habituales, son usuales que en esta jornada siempre haya resultados sorprendentes. Claro. Sorprendentes, esa es la palabra. Volvemos con Rubi. A mí me pareció muy acertado, atinado, el discurso que en la previa dijo Rubi ante las preguntas de los compañeros, que todo consistía en generar una energía positiva en relación al club, dentro del vestuario, pero también en el entorno, el famoso entorno, ¿no? Porque la unidad a la que siempre hacía referencia Unai Emery es fundamental. Y si estamos diciendo que la Unión Deportiva de Almería llega de abajo, pues precisamente seguramente es el equipo que lanza un mensaje a sus directos rivales. Nosotros venimos de menos a más y seguramente es el que, como hemos visto en otras temporadas, el equipo con más capacidad de poder llevarse el gato al agua. La experiencia dice eso, ¿no? No es lo mismo que un equipo que está arriba y empieza a titubear, podría ser el caso del Levante o del propio Racing de Santander, que un Almería que sí consigue encadenar esa tercera victoria en Cádiz, ¿por qué no? Y hay que ir a por ello, pues lógicamente sería un equipo temible para los rivales. Por eso insisto que me pareció muy acertada ese mensaje trasladado por Rubi de generar energía positiva. Es lo que yo decía de que hay que ver ese medio vaso medio lleno, no medio vacío. Y vamos a ver el lado bueno de las cosas. También es una película, ¿no? El lado bueno de las cosas. Y en cierta medida somos unos privilegiados. Aquellos que llevamos tantos años, tantas temporadas, siguiendo diariamente la actualidad del fútbol almeriense. Hombre, podemos exigir, podemos ser críticos, pero no podemos, creo yo, que lamentarnos o quejarnos en exceso de la situación que vivimos en la Liga de Fútbol Profesional. Todos queremos lo máximo es ascender a Primera División.
pero hay que ser también consecuentes con la situación, y la situación es que la Unión Deportiva de Almería está compitiendo, y cuando menos que favorecer un ambiente para que los jugadores, si hay que darle palos porque no lo han hecho bien una semana, se les da, pero también alentarlos para que puedan ganar el próximo partido, porque en definitiva la Unión Deportiva de Almería, este escudo, esta entidad que representa a nuestra ciudad, está en manos del acierto de esos jugadores a los que dirige Rubí. Por lo tanto, vamos a escuchar, porque le preguntaba a nuestro compañero Rafa Góngora de la cadena SER que parece que ya hay, o se ha firmado la pipa de la paz entre la afición y la Unión Deportiva de Almería. Y esta era la respuesta, y después ahondaba también, porque le preguntaba sobre hasta qué medida se había llenado la batería de energía positiva de cara a estas 4 próximas finales. Hoy es un día importante, al margen de una victoria redonda, se ha firmado la pipa de la paz con la afición. Ojalá sea así, porque no tengo más deseos de que esto sea así. Nosotros trabajamos para que ellos estén contentos, muchas veces no conseguimos darles lo que se merecen, pero es que, repito, por no sé cuántas veces que llevo en las últimas semanas diciendo, es el único camino que tenemos para poder ascender de categoría. No sé si lo conseguiremos o no, pero es estando todos juntos. Entonces, nuestra afición es fundamental, porque genera que el jugador se sienta bien, que el jugador te haga un sprint de más, que el jugador quiera hacer las cosas al máximo, y vamos a ver si conseguimos acabar con buenos resultados hasta donde lleguemos, y si hay que hacer un playoff, si es que hay que hacerlo, ya se verá. Con este ambiente somos aspirantes a todo. Estamos marcados de que también siempre tenemos que jugar bien. Es verdad que hemos hecho partidos flojos, hemos hecho partidos flojos este año, pero hay otros equipos que no tienen eso, y eso es una desventaja para nosotros. Por lo tanto, dentro de una idea de juego, que creo que habiendo jugado bien, mal o regular durante el año, más o menos se ve lo que se pretende hacer el Almería, no tendríamos que ser a lo mejor tan duros si el resultado es bueno. Si el resultado es bueno a corto plazo, siempre es lo más importante, que es lo que le pasa a muchos otros equipos, que no se les genera esa obligación de jugar vistoso, y ganan y están contentos. Esa es un poquito esa losa que llevamos de más, pero que nosotros tenemos que saber convivir con ella. Y entonces, respecto a lo que has dicho inicialmente, te repito, para mí estamos cargando el depósito de energía positiva y falta aún llenarlo. Ojalá terminemos de cargar ese depósito de energía positiva, que es lo más importante de cara a esta recta final, con ese partido en Cádiz, con un buen partido y un mejor resultado, como yo decía también en el resumen del partido. Me parece muy interesante, ¿no? Y además me parece que es un debate periodístico el hecho de que Rubí pida que no seamos tan duros cuando el equipo, y reconoce que no ha jugado mucho, porque otros equipos no tienen esa losa, y es cierto, ¿no? No se le pide lo mismo seguramente al Racing de Santander si no juega bien, aunque gane, que si le exigimos a la Unión Deportiva de Almería cuando no juega bien y gana, como por ejemplo ante el Racing de Ferrol. Lo que pasa, y entiendo yo, y ahora me gustaría que opinásemos todos, ¿no? Porque yo creo que esto es muy interesante. A la Unión Deportiva de Almería creo que hay que pedirle por una razón o varios argumentos distintos, ¿no? Porque es un equipo confeccionado primero para ascender. Es una plantilla que por potencial económico es seguramente la más potente de la categoría, ¿no? Independientemente de que a alguno le guste más o menos o que entienda su capacidad. Y porque el estilo de juego de la Unión Deportiva de Almería requiere que el equipo juegue bien para ganar. Otros equipos pueden pertrecharse, resulta que plantear los partidos a verlas venir y en un contragolpe te puede ganar, y por lo tanto su afición estará satisfecha. La Unión Deportiva de Almería es un equipo netamente ofensivo, y vemos que si el Almería no juega bien, difícilmente va a ganar. Por lo tanto, en esos partidos, sobre todo de los de fuera de casa, yo creo que era oportuna la crítica de la prensa, para que viésemos o demostrásemos a la afición que el equipo tiene mucho margen de mejora, porque si el equipo en esas circunstancias no mejora, difícilmente va a obtener resultados favorables. Y en ese sentido entiendo yo que hay que ser críticos con el equipo cuando no juegue bien. Desde dentro se puede interpretar que es una losa pesada, porque independientemente de cómo el equipo resuelva los partidos, también se va a llevar la crítica implícita. Pero insisto, esa es mi opinión. Me gustaría conocer la de todos, y sobre todo la de Carlos Felipe, porque Carlos, que lógicamente pertenece al club, puede tener una visión distinta, aunque
aunque no sé, me decía antes que lanzo yo la primera opinión con respecto a esto. Lo primero, yo creo que acabas de decir una cosa que es el Padre Nuestro, para mí. Comparto, puede ser que a lo mejor ellos no estén de acuerdo, pero yo suscribo lo que acabas de decir. La Almería es muy difícil que vaya a ganar un partido sin jugar bien. Estoy de acuerdo, tiene unas piezas, tiene unos mimbres, una forma, un estilo, y este equipo... Ojo, yo creo que la afición está orgullosa de este estilo. Sí, no es lo por mismo supuesto, el estilo de Osasuna que el estilo de modo Almería. Getafe, el Almería va a ganar muy pocos partidos. Exacto, muy pocos partidos. Y eso creo que es poner el dedo en la llaga, y creo que en eso estoy de acuerdo. Creo que lo que yo entendía a la hora de escuchar a Rui esta frase, él no se queja, entre comillas, no se está quejando de que lleve esa losa el equipo, sino que está exponiendo lo que tú acabas de decir, que lo has reconocido, ¿no? Que el resto de equipos no lleva esa losa. No la lleve, y por tanto, si no llevas una losa, pues caminas más ligero. Es una cuestión lógica, es un razonamiento lógico. Y él dice, somos nosotros los que tenemos que saber llevar esa losa porque estamos hechos para eso, ¿no? Entonces está reconociendo que ellos están capacitados o deberían de estar capacitados para llevar esa losa, y no se queja de ella, sino que indica que hay otros equipos que no la tienen, como así sucede. Y lo que acabas de decir, estoy muy de acuerdo contigo, es muy difícil que el Almería, no jugando más o menos vistoso, pueda ganar partidos. Estoy de acuerdo. Y creo, y en esto también tengo mi opinión muy particular, yo creo que este año no hay ni una sola crítica, y mira que ha habido, y críticas bastante deconstructivas, hay otras que son constructivas. Yo estoy convencido de que no hay ni una sola crítica por ningún partido de esta temporada. Es decir, esta temporada, en el Carlos Belmonte, ¿cómo no vas a criticar al equipo? Contra el Deportivo de La Coruña, contra el Eibar. Pero el caldo de cultivo está en el medio de la cuestión. Y que este equipo descendió ganando un puñado de partidos la temporada pasada. Ese estado de alarma, ese estado de frustración, ese desencanto que produjo la temporada pasada, va a costar varias temporadas limpiarla. Y solo se puede limpiar por la vía directa con una vuelta a Primera División esta misma temporada. Pero el desencanto de la afición, cuando la afición, en cuanto pierdes un partido, sale de uñas, no es por ese partido. En ese partido, lógicamente, la gente está decepcionada del Albacete porque la primera parte te pueden caer 4 o 5 tranquilamente. Y la gente no puede estar contenta. Pero la gente pierde y saca los pies del tiesto no por lo que sucede en el Carlos Belmonte, sino porque han sido muchos palos constantes. El año pasado, una jornada tras otra. Es que estamos hablando de que 38 jornadas se ganaron 3 partidos. Es una auténtica locura. Es la acumulación. La última vez que yo vine aquí, creo que lo dije y lo vuelvo a repetir. Si para mí la Unión Deportiva de Almería es un veterano de guerra, que viene de Afganistán, viene de Vietnam, y cuando escucha un petardo, se mete debajo de la mesa, porque cree que son Kalashnikov, cree que son bombas. Esa es la debilidad que arrastra a la Unión Deportiva de Almería, porque no ha hecho 25 fichajes esta temporada, sino que son los mismos que se quieren sacar la espinita. Y esa es la gran losa de la Almería. La propia exigencia del propio futbolista, y la propia exigencia como club, y el propio desencanto como afición. Eso es lo que arrastramos y que nos está haciendo que sea más meritoria la temporada, porque estamos viendo que el Cádiz como está y el Granada como está, que también creo que fue un descenso similar. Yo te compro eso, Carlos, pero habría que añadir que de esta temporada el fútbol se ve distinto por televisión que desde la grada. Y desde la grada la afición este año, y no voy a señalar a ningún futbolista porque ya han sido suficientemente señalados, ha visto actitudes o comportamientos de dejadez en fase defensiva, de no apretar cuando pierde un balón, y eso el que está en la grada no lo perdona, porque en la realización quizá esa imagen no te la dan y no lo puedes ver, pero el que tiene su abono y lo ve una jornada tras otra, espera que termine mi razonamiento. Te lo digo porque eso ha generado muchas pitadas este año, que a lo que no podemos llegar es a la pitada preventiva que sufrió el otro día Lucas Robertone, que el pobre nada más entrar al campo ya recibió la pitada. Es decir, sin haber podido demostrar nada ese día, simplemente por partidos que le hayan salido mal anteriormente, claro. O lo que en su día ocurrió con Lázaro Vinicius, que a mi juicio salió tarde a pedir disculpas, porque es una situación que se generó de forma absurda y debería antes haber sido aconsejado para pedir disculpas por su actitud. A lo que voy es a que gratuitamente no suele pitar nadie, salvo que vea conductas que le soliviantan en el campo. Y esta temporada en algunos partidos sí que ha habido ciertas conductas, no estoy generalizando, pero de unos pocos futbolistas, que
por fortuna se han logrado ir reconduciendo y que creo que también le ha servido que en cierto modo la afición apretase para que depusieran de esa forma de jugar, porque tú puedes estar más o menos desafortunado, pero lo que no puedes hacer es perder un balón y decir esto no va conmigo. Pero, porque Paco, ahí es donde el aficionado te toma la matrícula y ya es difícil. Pero fíjate que estamos hablando de lo mismo, porque creo que eso, el aficionado, el que tú me estás diciendo del abonado en su grada, lo vio la temporada pasada. Sí, sí, si te porque digo esta que te temporada, compro lo en de la la temporada grada del pasada Luga completamente. Es donde más fiabilidad hemos tenido. No recuerdo, salvo la cita contra el Castellón, que es cuando nos pintan la cara después de una primera parte que es bastante engañosa porque fue bastante competida, pero precisamente a domicilio, que yo, lógicamente, por formación profesional, estoy en cada uno de los campos. En televisión, tú ves el Burgos 3, Almería 1, y en televisión ves un partido indigno, mercenarios que vuelvan andando, y en el campo ves que ha habido batalla y que en el matiz le ha sonreído al rival. Y precisamente el aficionado de la Almería no lo está viendo en la grada, salvo los 20, 25 que a lo mejor puedan haber, ¿no? Pero en la televisión, la frustración que le genera al aficionado es lo que viene arrastrando la temporada pasada, que entiendo que hubo partidos muy difíciles. También es cierto, metamos en el saco que esta temporada estamos viendo la incidencia que tiene un futbolista como Luis Suárez, que en la jornada 6-7, la temporada pasada, creo que la 5, es cuando cae lesionado, ¿no? Y que también explica un poco la caída brutal que tuvo la Unión Deportiva Almería, que jamás se pudo recuperar de aquello. Pero yo creo que viene de las heridas anteriores, y esa cicatriz pues está cosida, pero de vez en cuando cambia el tiempo, pues duele, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros que es verdad que el aficionado lleva mucho acumulado y que el no haber cambiado cromos a principio de temporada, el no haber cambiado caras, hace que a la gente pues se le remuevan los fantasmas de la temporada pasada, sobre todo. Pero volviendo a la losa que decía Rubi, es que esa losa la ha elegido la Unión Deportiva Almería libremente cuando elige su estilo de juego y cuando erige su estilo de juego en el que actualmente tiene, al elegir al entrenador que actualmente tiene, que es el que impone su forma de entrenar o su visión del fútbol. Y el Almería tiene que entender que tampoco se le exige igual al Real Madrid o al Barcelona que a la Unión Deportiva Las Palmas. Y el Almería tiene que entender que es que tenemos que darnos cuenta que no lo hemos sido nunca, pero ahora nosotros somos el Real Madrid de segunda división. Entonces, como no se le exige igual al Real Madrid... Pero además son unas expectativas creadas desde el propio club. Sí, no sí, lo que te digo, no es lo que te digo, el club genera esas expectativas. Lo primero, pues porque desde la dirección o desde la propiedad del club siempre se ha dejado claro cuáles son sus objetivos y son muy ambiciosos desde la primera temporada que la propiedad adquirió el club. Y luego, porque tú eliges a tus entrenadores y tú eliges a tus jugadores y tú quieres que ese estilo de juego sea ese. Porque en Almería nosotros nos hemos conformado con salvarnos en el último partido del último minuto con un gol horrible y jugando al catenacho prácticamente. Pero eran otras temporadas, era otro equipo, era otro club, y ahí era el mismo club, pero... que la Almería sigue siendo una de las plantillas más jóvenes de la segunda división. Entonces, una imagen que ha dejado la jornada, la vemos, compañeros, y ojalá se reproduzca en cada una de las jornadas, y es que después de cada partido pues vemos cómo lo celebran los jugadores. Paco, ¿has contado quién no estaba en esta foto? Otra vez te he visto que analizamos la foto. De esa foto el detalle es que ya casi serían los que sobran, porque está hasta el guardaespaldas de Mohamed, ahí ya... Bueno, he echado de menos a Edgar y a Radovanovic, pero yo entiendo que igual estaban... te digo sinceramente, se gestionó como una especie de entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, tuvimos a Guedes, que fue muy rápido porque tenía que marcharse a hacer un entrenamiento que querían hacer para que hoy pudiera el equipo recuperar, y otros estaban en la sala médica. En fin, la foto nunca es completa. Porque siempre hay gente por... Hoy la novedad se ve allí de fondo, vestido de paisano. La novedad es Mohamed El Asi, que ayer por lo menos estaba contento con el triunfo y porque lógicamente se renuevan las expectativas que tiene la Unión Deportiva Almería. Y ya se ha citado en la mesa, ha estado rondando durante todo el programa la figura inconmensurable de Luis Javier Suárez. Vamos a ver imágenes y me gustaría que emitieseis una opinión, ¿no? Porque lo estamos disfrutando en la Unión Deportiva Almería. Yo siempre soy de los que dice vamos a disfrutar del camino, ¿no? Sí. No lo ha permitido esta temporada porque hemos tenido partidos en los que no hemos podido tanto disfrutar como hubiésemos querido,
Pero, por ejemplo, este es un partido para el disfrute y sobre todo, cada vez que vemos a Luis Javier Suárez en el campo es para que lo disfrutemos. No podemos poner las imágenes de los goles de la Liga, pero sí que tenemos estos que nos dejó en la Copa del Rey. Me gustaría una mínima valoración sobre el delantero cafetero que, bueno, la próxima temporada se lo rifarán. No sabemos si va a ir a la Premier, si va a ir a la Liga Italiana, porque por sus condiciones físicas... Va a ir a primera, ya te lo digo yo. A primera división en Con España... el Almería. Con el Almería. Bueno, vale, pero estamos hablando de que lógicamente puede ser un traspaso multimillonario, 40 millones tiene, lógicamente, Sí. pues retener a este jugador es harto complicado, por no decir imposible. Mira, yo lo que no comparto con lo que está pasando con Luis Suárez, de verdad no lo comparto, en mi opinión, que todo el mundo ahora se ha sacado un ranking. ¿Y quién ha sido mejor? ¿Negredo, Sadik, Darwin, Luis Oh, Suárez? no, eso no A me mí me gusta. parece que todos en su momento Fueron los mejores. Los hemos disfrutado. Sí, totalmente. Lo que sí que veo de este futbolista, aparte de la capacidad y de la riqueza que tiene, porque no es un rematador de área, es algo más dentro del área, fuera del área. Si a mí me preguntas, hacemos una estadística, nos vamos ahí fuera y preguntamos a 1000 personas quién es el que más contagia, quién es el que más impregna ese espíritu, pues todo el mundo coincidirá que es él. Y no me parece poca cosa de un delantero que no solo aporte goles, ¿no? Aporta goles, aporta asistencia y contagia, ¿no? El espíritu guerrero de ir a la presión, de correr al espacio, de rematar, de ser listo, astuto, que es bueno en remates lejanos. No lo sé, es que me parece un delantero muy completo y que además está viviendo una temporada en la que el apetito, después de la temporada pasada con esa lesión, pues estamos viendo que en el fútbol muchas veces cuando te sale el colmillo y tienes apetito, pues como se suele decir, ¿no? Cuando el león tiene hambre, pues sale a cazar, y este se está hinchando de cazar porque lleva 27 y va a pasar de los 30. Y lo que le pasa a Luis Suárez, aparte de sus condiciones físicas y sus condiciones como jugador, y yo creo que esa es gran parte también de su comunión con la afición, y como bien dice Carlos, si le preguntaras a la gente con qué jugador se quedaría en el 99% de los partidos, sería con Luis Suárez, y es que no se esconde. Yo creo que es un jugador que no se esconde, que es al contrario, que siempre está para asociarse, que siempre está o bien para marcar él, o bien para dar una asistencia, o bien para llevarse a la defensa y que el compañero pues pueda jugar. Quiero decir, es un jugador que aporta mucho al equipo, más allá de sus goles, que por supuesto serán cruciales. Son 27 en Liga, pero hay que sumar los 4 de la Copa, por lo tanto ha superado la treintena. Varios palos y 7 asistencias. Paco. Claro. Yo, por añadir algún matiz, algunos años fui central y siempre que nos enfrentábamos a este tipo de delanteros decíamos, joder, ya nos toca otra vez el pesado este. Claro. ¿Sabes? Son jugadores que a un defensa lo Lo llevan agotan, siempre claro. por el camino de la amargura. 27 goles, cifra mágica, porque es la que hizo Charles en el famoso ascenso vía playoff, donde marcó 5 goles más en la promoción. Aquella vez se logró con Javi Gracia, un año antes no se había logrado y teniendo a Ulloa como máximo artillero con 28 dianas, que se dice pronto y está en número ya de rebasarlo. Carácter, voracidad, un delantero que es una pena que la temporada pasada cayera lesionado tan pronto, porque estoy convencido de que el equipo hubiera dado la cara y no hubiera entrado en barrena como entró. ¿Y puedo lanzaros una pregunta, Juanjo? Sí, claro. Sobre Luis Suárez. Aunque yo soy nostálgico y me quedo con Álvaro Negredo. Sí. Por cierto, Sí, Paco me deja Gregorio, elegir. buen central, mal lanzador de penaltis. Todo se Ya, ha ya, dicho. Sabía Todo que se ha lo dicho. sacaría Ya lo vieron nuestros espectadores. Yo, el tema de Luis Suárez, con esa tarjeta amarilla que le privaría de estar en el próximo partido, Lleva que ya lleva varias ya jornadas 2 aguantando. jornadas con ello. Sí. No lo sé si en estos 2 partidos de casa yo me hubiera ya limpiado esa tarjeta amarilla, porque estamos hablando de la cita crucial en Cádiz, de la final contra el Racing de Santander y de la salida de Sí, a ver cuál se de pierde. Andúba. Ya. Ya, pero- No lo sé, Lo creo suyo que sería la Rubi, última con el creo que Tenerife. Rubi Ya, pero habrá aguanta. pasado alguna mala Pero noche esto es pensando. difícil, sí, pero es difícil de gestionar porque Muy nunca difícil. sabe dónde va a estar la Por eso es una victoria y pregunta dónde complicada. lo van a necesitar. Por eso para es una ganar. pregunta complicada. Es complicado. Le pasa todo lo contrario que a Lopi, que quiere todas las tarjetas amarillas para él. 16 ya lleva. Por cierto, el arbitraje de ayer. Lopi siempre se carga muy pronto de amarilla. Sí, pero, es un hándicap pero la que del tiene. otro día. Sí, pero la me tarjeta de ayer de Lopi. Me pareció que el árbitro, en el 99% de los casos, es la decisión salomónica de o no amonestar a ninguno o de amonestar a los dos. Pero en este caso, que se cargara solamente de una, me sorprendió. Y es verdad que
que luego lo gestiona bien, porque Sí. dices, es el futbolista que más riesgo tiene y luego pocas veces le han Lo enseñado la tienen doble como tarjeta sospechoso amarilla. habitual los árbitros. Más mensajes. Carlos Nieto dice: tarde redonda no solo por el 5-0 al Eldense, por la derrota del Granada y el Racing y el empate de Levante. Esto nos acerca más a ese ansiado playoff que todos deseamos. Bien partidos, teniendo actitud, compromiso. Bien el partido, teniendo actitud, compromiso e intensidad. Dos noticias buenas. Fernando le aporta más seguridad a Almería que Maximiano, y Kaiki Fernández demuestra que si se le da continuidad y confianza es su central de garantías. Buen partido de Nico Melamed y Luis Suárez, que están apareciendo en los momentos claves de la temporada. Yo sobre la marcha le voy poniendo los puntos. Solo espero que esto tenga continuidad en Cádiz, y si se gana, ¿por qué no soñar? Incluso con el ascenso directo. La otra plaza está a 5 puntos, con 12 en juego. Matemáticamente es posible. Arriba, Unión Deportiva Almería. Exacto, matemáticamente es imposible. Hemos dicho que es tremendamente complicado, no imposible, pero hay que luchar por ello, ¿no? Y precisamente lo decía Rubi, nuestro objetivo es ir, si se puede, ganar todos los partidos, y ya veremos dónde estamos. Ángel Rodríguez, un habitual al que saludamos, dice: exhibición goleadora de la Almería, aunque con un resultado engañoso, pues el Eldense con el 0-0 ha tenido varias ocasiones. Lopi debe dejar ya de provocar tarjetas inútiles. Suárez marca las diferencias. Melamed parece que ha vuelto a ser el jugador de fútbol que esperábamos, y hoy que hay que ganar al Cádiz. Y Juanjo Plaza Góngora dice: hoy no nos queda otra que aplaudir. Jugaron como equipo, con implicación y acierto. Fernando no es mejor que Maximiano, pero con él tenemos más suerte. Es la opinión de Juanjo Plaza. Espero que sigamos la estela de esta buena dinámica y que la afición vaya sumando un poco más. Parece que estamos jugando una liguilla para poder llegar a la liguilla de ascenso. Espero que no se relajen. Bueno, pues lógicamente el estado de ánimo es bien distinto, equidistante por completo al que leíamos en los mensajes del pasado lunes. Vamos a fijarnos, tenemos muy poco tiempo en el Cádiz. Quiero que escuchemos a Rubi en cuanto le preguntaban sobre el reto que tiene la Unión Deportiva Almería este año, de a ver si podemos ya sumar una victoria fuera de casa empezando con este partido. Esto es lo que decía, o esta es la valoración que hacía el técnico de la Unión Deportiva Almería. Sobre ello después opinamos también. Capaces de por lo menos acabar la temporada dando otras señales vitales fuera de casa, porque lo que ya sabíamos durante todo el año es que a este equipo no le iba a faltar gol. Nos ha costado mucho ajustar al equipo, sobre todo fuera de casa a nivel defensivo, nos ha costado mucho. Ha habido un tramo de liga que tampoco éramos capaces de transformar más de una ocasión de gol, porque este equipo cuando marca 2 goles sabéis que tiene mucha posibilidad de ganar, porque tampoco somos una roca en defensa, entonces estamos un poco obligados a buscar esos 2 goles, pero sabemos nuestros defectos, entonces estamos con ello. Hoy, por ejemplo, el otro día os dije, no me ha gustado el equipo, no hemos sido capaces de recuperar balones, de robar, y hoy prácticamente con los mismos, ha habido un cambio, Lopi y Selvi, pues con ese discurso a la plantilla, entrenándolo, hoy hemos sido capaces, hemos robado en el segundo gol arriba. Esta es la dificultad, ¿no? Que dices, ostras, si son los mismos de hace 6 días prácticamente, pues bueno, cuando tú sabes tus defectos, yo creo que a base de insistir, a veces los corriges un poquito. Es decir, vamos a intentar nosotros ofrecer otra imagen y un buen resultado en un derbi contra un rival con, ya sabes tú, muy buenos futbolistas, que a lo mejor le hubiera gustado estar en nuestra situación, que el año pasado también estaba en primera división, porque es muy difícil la categoría, como habéis podido ver también en los resultados de hoy, y eso no nos disculpa de que sea difícil para no estar un poco mejor. Pero nosotros ahora estamos contentos porque vemos al equipo que va para arriba y que tiene ganas de acabar la temporada pues cumpliendo con un objetivo tan importante como es volver a primera división. Nos queda un minuto para cada uno para que tengamos tiempo. Me gustaría decir, me pareció muy acertada la alineación y que insistiera con el cambio de Dion Lopi por Selvi Glua. A mí el equipo ofensivo, netamente ofensivo, para ganar bien al Racing de Ferrol y al Eldense. Insistió, no le salió ante Racing, sí le salió ante el Eldense. Es decir, con el potencial ofensivo que tiene la Unión Deportiva de Almería, me parece que lo hizo muy bien. Ahora, pienso distinto. En Cádiz no se puede jugar, desde mi punto de vista, con este equipo tan ofensivo. Y ya se ha planteado aquí en la mesa. Yo buscaría cualquiera de los 2 recursos que se ha dicho aquí. Yo siempre he sido partidario de jugar con 3 centrocampistas y mantener en punta a Nico Melamed, Leo Batistao y Luis Suárez por el potencial que tiene. Y a Dion Lopi
y Gonzalo Melero, juntarle un centrocampista más, el que estime mejor, que está en condiciones para jugar, el técnico. Me ha parecido un acierto. Kaiki tiene buena salida de balón y lo hizo muy bien la pasada temporada en el Albacete, por tanto se podría confiar en él. No tanto Radovanovic, que tiene otras cualidades, pero bueno, ha ajustado la defensa, empezando por el portero. Por lo tanto, entiendo que Rubi, que dice que comprende perfectamente cuáles son sus virtudes y los defectos, todo esto lo va a tener en cuenta para el partido del nuevo Cádiz, del nuevo Mirandilla ante el Cádiz. Ese es mi punto de vista, que evidentemente con este equipo no se puede jugar y creo que no se podría ganar a un equipo bastante más rocoso como es el Cádiz, que también juega un 4-4-2 y que en principio solamente tiene la baja de su portero expulsado en Córdoba. En mi opinión, me gustaría conocer, empiezo por ti, Paco. Sí, a mí me gustaría que tocara la tecla del doble lateral y veo dos nombres que podrían aspirar a ese 11 de nuevo Mirandilla. Uno es Guedes, no sé si en tribote, entrando junto con Melero y Lopi, que es lo que tú has sugerido, o quizá que sacrificando en un momento dado de inicio a Fernando Melero para contener el centro del campo, y si no, a Puigmal Pozo doblando el carril diestro, porque en el derecho Centella está también en un buen momento y no creo que vaya a sacarlo, teniendo en cuenta también que Melamé ha vuelto a ver portería y, en fin, creo que la banda izquierda no la tocaría. Está el tema de Langa. Cuando ha puesto a Centella o a Langa, o a Pubil y Pozo, el equipo le ha dado buenos resultados, no ha perdido nunca. Carlos. Yo viendo lo que he visto del Cádiz y diciendo de entrada que no me gusta nada que Garitano conozca perfectamente cada una de las piezas de la Almería, porque lo conoce perfectamente, creo que es un partido, no sé si otros, pero se gana del 75 al 90. Este partido no se gana en el minuto 15. Este partido, los cambios y lo que te guardes para ese tramo final del partido va a ser determinante. Por tanto, la opción que hemos dicho antes y que yo comparto, la del doble lateral, te permite guardarte piezas que puedan luego dinamitar el partido, pero estoy convencido de que en el minuto 75, minuto 80, tramo final del partido, van a ser unas tablas y habrá que romperlas a través de jugadores de jerarquía. Y si esos jugadores de jerarquía las utilizas en el minuto 15, no los puedes utilizar en el minuto 80 como ese revulsivo. Creo que es un partido a tener muy en cuenta, esa partida de ajedrez que no me cabe duda, porque lo conozco perfectamente, que Gaizka Garitano va a plantear el viernes. Me parece muy interesante, pero teniendo como tenemos a un jugador como Luis Javier Suárez, yo no descartaría que el gol llegara en cualquier momento, en cualquier jugada de ataque de la Unión Deportiva Almería. Pero en fin, es un partido desde luego muy interesante y apasionante de ver, porque ahí en juego el Cádiz tiene que asegurarse la permanencia, la Unión Deportiva Almería tiene que ir a por la victoria. Apasionante el partido. Estoy de acuerdo con vosotros y si me permites este último minuto, porque como estoy de acuerdo con lo que han dicho y me quedo con la reflexión que ha hecho Carlos, y al final es como un Juntos Podemos, ¿no? Pues ese es el lema que se ha escogido porque este año es el 20 aniversario de los Juegos Mediterráneos, Almería 2005, y bueno, pues se está preparando una gran gala en la ciudad de Almería en la que participan muchas instituciones y bueno, y la ciudad de Almería va a acoger y va a recibir a muchísimos deportistas que participaron en los Juegos, a personas que formaron parte del comité técnico, del comité organizador, políticos que participaron y que trajeron los Juegos a nuestra ciudad y que bueno, yo creo que fueron un poco el punto de inflexión y el salto definitivo que dio la ciudad de Almería y bueno, tenemos el estadio gracias a esos Juegos Mediterráneos. Por lo tanto, sí me gustaría invitar a la gente el 13 de junio a que sigan a través de esta casa, a través de Interalmería Televisión, la gala que va a estar organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva, pero en la que van a participar deportistas de talla internacional. Va a ser un recuerdo rememorando, ¿no? Precisamente aquella fecha insigne en la historia del deporte almeriense, esos Juegos del Mediterráneo, y como bien dice Ángeles, organizada por la Asociación de Periodistas de Almería y lógicamente bajo el amparo del Ayuntamiento de Almería, que con la propia alcaldesa María del Mar Vázquez ha puesto toda la ilusión, igual que Tato, el concejal de deporte, para que sea una espléndida gala, recordando con los deportistas de antaño que puedan venir, pues recordando esa fecha insigne que todos vivimos y disfrutamos y que forma parte de la historia
del deporte almeriense. Sí, podemos decir que bueno, van a venir deportistas pues como Nico Almagro, van a venir deportistas como periodistas como Paloma del Río, querida yo creo por todo el mundo. Van a venir, bueno, es que ahora se me agolpan los nombres. Ya que ha nombrado a Paloma del Río de Televisión Española, tenemos que, sí, lógicamente, tener un entrañable recuerdo a un histórico, ¿no?, de nuestra profesión, como es José Ángel de la Casa, el mítico narrador, ¿no?, sobre todo de los partidos de la selección española y de ese 12-1 a Malta, que hoy, pues, lógicamente ha perdido pues la vida después de una larga enfermedad. Todo el mundo viendo el 13 de junio, la gala a través de Interalmería Televisión. Vamos a ver a verdaderamente figuras que fueron estrellas y que despuntaron en los Juegos Mediterráneos y que fueron pues el punto clave, ¿no? Y deportistas almerienses como por ejemplo Juanjo Salvador. Bueno, sin duda, claro. Como Carlos Carreño, efectivamente. Vendrá también Almudena Cid, además ya está completamente confirmada que va a venir. Nico Almagro, que ya lo he dicho, Kepa Blanco, que además recibe premio, o sea que va a ser. Y deportistas de primera talla, por ejemplo, deportistas que han estado en los Juegos Olímpicos de París el año pasado. O sea que... De maravilla. Ha sido un lujazo volver a contar con estos queridos compañeros de los medios de comunicación, analizando esta jornada que ha sido tremendamente propicia, pero que nos queda emoción por delante. Paco Gregorio, gracias por estar con nosotros. Mañana te leemos. No sé si mañana va a entrar con el calendario para analizar precisamente las posibilidades. Eso ya quizá para pasado mañana. Para pasado mañana, la versión papel. Bueno, pero es que, bueno, sí, queda todavía para las 12. Carlos Felipe, 5 goles como 5 soles. Cantó... ayer en UDA Radio, en el UDA Almería Stadium, y esperamos que en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, Toquemos Madero, siga cantando goles de la Unión Deportiva Almería. Carlos. Ojalá y que sea así, que ayer dormimos a pierna ancha, que hacía tiempo que no lo hacía. Vaya. Ángeles Martínez, siempre es un lujazo conocer con esa perspectiva de la periodista que tiene ese olfato, ¿no?, con ese instinto de Ángeles Martínez, con su experiencia y su conocimiento. Ángeles, siempre un lujazo contar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes, les convocamos para el próximo lunes. El partido es el viernes, pero el próximo lunes estaremos fieles a la cita, ojalá contándoles noticias buenas. Se nos ha quedado el tintero que, por ejemplo, se ha despedido el Almería B, pero lo podrán ver en los servicios informativos de Interalmería Televisión. Empate 1 con gol de Lorenzo y buena temporada, notable alto, ya lo hemos dicho, del Almería B de Alberto Lasarte y sus jugadores que seguirán entrenando porque en cualquier momento pueden ser también jugadores que puedan ayudar a la primera plantilla. Gracias, muy buenas noches.